no hay luz. Es absolutamente imposible que haya luz mientras sus fieros deseos luchan entre sí por el dominio, por tener control de todo. Ese es el ego. Las incesantes batallas crean una atmósfera de confusión, de oscuridad y de continuos estados conflictivos. Eso hace el ego, por eso tanto estrés hoy en día. La violencia, su instrumento de afirmación más contundente, reina en el más alto grado, pues el considerarla el arma más efectiva se emplea para conseguir toda clase de metas. Fíjense nomás lo que es una guerra interna en cada humano, la violencia que hay en cada humano. La hipocresía suele ayudar a la violencia en su estrategia de combate, y la soberbia engrandece su propia importancia cada vez que consigue una mezquina victoria. Cuando funciona en este plano, el individuo se halla en un estado de constante desasosiego. La lucha y la agitación constituyen la estructura misma de la vida antinatural. Por eso todos acabamos enfermos, porque siempre tenemos esa lucha. Debido a una educación equivocada, el ser humano funciona como un mecanismo automático que se repite obsesivamente. Al amoldarse a los patrones educativos que le proponen la sociedad, es incapaz de entrar en contacto directo con la sencilla revelación de la vida verdadera, y mucho menos de comprenderla. Cualquier actividad que emprendamos en esta dimensión con el propósito de mejorar o transformar nuestro ser es similar a los esfuerzos del Sísifo. Por mucha agua que vierta en el barril de las Danaides, este seguirá siempre vacío. Cualquier esfuerzo que lleva a cabo el yo conducirá naturalmente a su fortalecimiento. Tal vez con el tiempo amplíe el contenido del ego gracias a nuevas acumulaciones, y lo vemos los viejos, pero nunca será capaz de cambiarlo de modo radical. Es posible hacer cambios superficiales. Sin embargo, con estos cambios se creará una ilusión aún mayor, pues el ego podrá camuflajearse más fácilmente todavía. La dimensión del amor también recibe diferentes nombres: verdad, realidad, Dios, inmensidad, lo infinito, inteligencia, etc. El propio significado de la palabra que la define expresa el hecho de que esta dimensión no tiene límites. En esta dimensión no pueden existir fes, ideales, deseos ni ideas por el estilo, ya que todas estas se encuentran en la dimensión limitada. Por eso, en esta maravillosa atmósfera no hay luchas, la del amor, por supuesto, contradicciones, ni confusión, ni dolor, ni odio. Ni la imaginación ni el pensamiento pueden comprender
lo ilimitado. Nada se puede decir sobre ello, ya que solo podemos describir y explicar lo que es capaz de abarcar nuestra mente, y ante lo ilimitado, la mente es inepta, incompetente, incapaz de entender. De hecho, en el mismo instante en que la inmensidad se afirma en nuestro interior como estado vivo del ser humano integral, la dimensión del ego y su restringida forma de expresión deja de existir. Si en ese momento el ser humano se halla en un estado de felicidad, fundido con lo ilimitado, intenta explicar su estado. Se separa al instante de esta dimensión y vuelve a ser una persona común, pues la intervención del pensamiento y sus aseveraciones y doctas conclusiones le habrán hecho caer en una dimensión de una dimensión a otra. No hay mucho que se pueda decir sobre la experiencia de vivir en la dimensión del amor. Sin embargo, vamos a intentar expresar ciertos sentimientos y estados que se hacen realidad cuando se entra en ella. En completa unión con el amor, somos paz absoluta. Vivimos en libertad total. La propia noción de yo está ausente, aunque tenemos una claridad y sensibilidad de mente que nunca habíamos conocido en el limitado ámbito del pensamiento. Al fundirnos con el silencio, somos ese silencio, equilibrio y armonía, libre de dualidad. Nuestro ser se extiende hasta el infinito. En el aspecto práctico, al experimentar la nada psicológica, el ego desaparece y en su lugar la inmensidad nos envuelve por entero y somos uno con ella, integrados en la gran energía cósmica. Continuamos existiendo como estado de superconciencia. Este estado de universalidad y la evolución del conocimiento y de la ciencia nada tienen en común. Al contrario, cualquier interferencia de la mente repleta de conocimiento es un verdadero obstáculo que nos impide entrar en esta dimensión. Solo una verdadera experiencia de esta y dentro de esta inmensidad genera una transformación radical en la estructura del individuo. Esto y nada más, entender esta realidad solos y en nuestro propio ser, es en verdad valioso y crucial en el camino de la evolución espiritual. ¿Cómo podemos hacer realidad este estado? Se empieza observando la realidad de las cosas y de los hechos directamente, estando alerta al proceso de pensamiento, como reacción al encuentro con el movimiento de la vida. La observación de nuestras reacciones mientras nos abrimos a la novedad de la existencia hará que inevitablemente y sin esfuerzo alguno
éstas se disuelvan. El momento de completo silencio logrado de esta manera es la puerta que lleva a la dimensión infinita. Cuando el pensamiento está en silencio absoluto, el estado de armonía interior que hay en nosotros derrumba los muros que rodean al ego y, libres de la dimensión limitada, nos expandimos hasta el infinito. La silenciosa dicha que experimentamos en este ámbito, más allá de todo motivo o razón, es una clara señal de nuestra integración con esta dimensión. Experimentaremos la certeza, así como la verdad absoluta. Cualquier ilusión o estado engañoso se disipan por completo. Bien, pues parece fácil, pero tenemos que ser constantes en buscar el silencio. Aún manejando concentrados, tenemos que buscar el silencio. Y bueno, un día podremos llegar a esta dimensión ilimitada, ¿verdad? Que es la iluminación. Y fíjense que a mí me sorprende que este autor escribe toda esta sabiduría porque él vivió en el comunismo, en Budapest, creo que era su nacionalidad, de donde creció, y que bueno, él no estudió ninguna filosofía espiritual, más de que estuvo cerca de la espiritualidad cristiana, y de ahí nace su interés por la iluminación. Con lo que la religión cristiana le dio, él empieza a hacer su propio experimento con su ser, ¿no? Dice que empezó con un mantra durante 20 años y un día dijo, no más mantra, esto no es. Y solo en silencio consigo mismo logró la inocencia, belleza, equilibrio y armonía inefables, pura claridad, reflejados en la dicha. Cuando el pensamiento se detiene y el pasado entero está muerto, la inocencia florece sin esfuerzo. Es un desapego absoluto de todo lo mundano que crea orden perfecto como consecuencia natural. Al disolverse el ego, somos inmensidad. Perpetuamente inocentes, vivimos en libertad sagrada. La inocencia es siempre nueva, lo mismo que el movimiento eterno, fresca y clara como el rocío, nos despierta. Cuando estamos atentos, cuando simplemente observamos al ego agresivo y belicoso, queda la inocencia. Al fundirnos con el ahora, en relación directa con lo que es, somos siempre inocentes en el momento que llega. Lo que es, no hay que cambiarlo, es. Pues nada se acumula del momento fugaz que se va. Somos pura acción desvinculada de lo conocido. Aquí termina el verso y viene la explicación del autor. Dice, la palabra inocencia es relativamente fácil de entender en sentido semántico e intelectual. Cualquiera puede hacerlo. Basta con abrir el diccionario. Pero en este poema no nos referimos simplemente a ese significado superficial y relativo, cuestionable por su propia naturaleza.
hablamos de algo completamente distinto. Comprender el fenómeno de la inocencia es una experiencia, es hallarse en un estado en que la inocencia revela su misterio al ser humano, que se encuentra con ella de manera real y directa. Así pues, solo la persona que es una con la inocencia puede describir sus características y expresarlas en lenguaje común. La inocencia es una cualidad de lo sagrado y no tiene, por lo tanto, conexión con el pensamiento, que es una emanación del ego. Sí, el pensamiento, llevado por su vanidad, intenta cultivar la inocencia, únicamente conseguirá una caricatura de ella. De ahí que la inocencia aparezca solo cuando están definitivamente ausentes la actividad mental. El proceso de pensamiento y el ego en todas sus formas y manifestaciones. Cuando la inocencia aparece, siempre va seguida de armonía, belleza, pureza y dicha. Se alimenta a sí misma como una llama ardiente con su combustión interior, siendo novedad absoluta un momento tras otro. Siempre es nuevo. Esta en perfecta armonía con la ley universal del movimiento de la vida. Solo en estas circunstancias, cuando se establece una relación directa con la realidad de las cosas, somos capaces de entrar en contacto con el fenómeno de la inocencia que se revela aquí y ahora. Surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos encontrar la inocencia? Es necesario hacer algo psicológicamente. ¿O se revela por sí misma cuando creamos un clima favorable? Mientras nos comportemos y actuemos guiados por el proceso de pensamiento del ego, nunca encontraremos la verdadera inocencia. No podemos proyectar su imagen como un ideal a conseguir mediante el esfuerzo en cierta actividad mental o con cualquier otra estrategia. Si las cosas son así fáciles de verificar por la experiencia, lo que debemos resolver es lograr el silencio del ego, de la soberbia, de eso que nos controla, que es tan pesado, en vez de intentar cultivar o conquistar la inocencia. En cuanto alcanzamos este nivel de comprensión, la mente ordinaria, al ver que su impotencia ha quedado al descubierto, se sume a un estado de silencio absoluto. Recuerden, el silencio absoluto nos va a quitar el estrés, la ansiedad, la preocupación. Seremos otro ser humano completamente diferente. Y en este vacío de actividad, se abre una grieta en la estructura de la personalidad humana, que es una auténtica ventana por la que el mundo de lo sagrado irradia y entra envolviendo nuestro ser entero. En este feliz momento estamos fuera del tiempo y del espacio, integrados con lo universal. De ahora en adelante, toda nuestra actividad estará guiada por la inocencia, el amor, la belleza y la dicha. Seremos uno con lo que es, uno
con todo lo que traiga el instante flujo de la vida en su expansión natural. Se me hace algo muy sencillo y bueno, les decía que he tenido la oportunidad de leer algunos libros de espiritualidad, pero creo que este es el más sencillo para describir los pasos a la iluminación. Las palabras. Siguiente tema. Vamos con el verso. Dice, la palabra escrita o hablada no es sino un símbolo, un instrumento de expresión, utilizado a veces para elogiar, a veces para denigrar, según sea la tendencia del ego en su afán de realizarse. El ser humano, en su peregrinación a través de los siglos, dotó a la palabra con distintos sentidos y significados. La palabra es solo un eco, una vibración. Su significado nunca es nuevo, es repetición perpetua. Crea esperanzas, preocupaciones, impulsos imaginarios. Hay una distancia obvia entre el concepto y lo que es. Pues la palabra nunca es el hecho, nunca es la realidad. La dualidad es obra del pensamiento y la palabra hablada. La dualidad pues es vivir separados de lo divino, ¿verdad? Y este libro nos quiere llevar a la unidad con lo divino, a lo ilimitado. Las palabras son insignificantes, crean conflicto. Sus distintas interpretaciones están en constante desacuerdo. Cuando tenemos hambre, no podemos alimentarnos de la palabra pan. Podemos comernos la palabra pan, sino solo de la realidad que refleja, de la experiencia concreta. La palabra y el lenguaje nos separan de lo que es real, eclipsan el ser y confunden la mente. Cuando la mente es sabia, la confusión termina, pues en la quietud el diálogo interno cesa. En este humilde encuentro descubrimos el origen de lo sagrado. El pensamiento se queda espontáneamente en silencio y se revela la verdad. Por sí mismo nos separa de la dimensión del tiempo. En silencio, en la paz verdadera, reside el gran misterio. En nuestras relaciones con el mundo, con los demás seres humanos y con la vida en todas sus formas de manifestación, empleamos palabras para entendernos y comunicarnos verbal y mentalmente. Son meros instrumentos de expresión. Estos medios de expresión no son más que símbolos que la comunidad ha escogido y utiliza con la comunicación cotidiana. Tienen cierto significado y describen una cosa o un hecho, y este significado es de aceptación general. Tienen una pronunciación determinada, y el pronunciar o simplemente imaginar una palabra puede despertar ciertas reacciones o sentimientos. Pero, por muy amplio que sea su sentido, las palabras nunca podrán abarcar la esencia de la cosa en sí, en su realidad concreta. La palabra pan no expresa la realidad del pan, pero muchas veces que la repetimos, por muchas veces que la repitamos, jamás podrá saciar nuestra hambre. Para saciar el hambre es necesario el contacto directo con el pan. Es necesario comerlo.
Lo mismo ocurre en el caso de las palabras como amor, verdad, Dios. Son meras expresiones, no la realidad, no la esencia de lo que la experiencia significa. Por eso, en estos 3 ejemplos, debemos superar los angostos límites de las palabras para poder encontrarnos con la auténtica realidad del amor, de la verdad de Dios. Al hacerlo, nos damos cuenta de que la palabra nos impide unirnos precisamente con la realidad que intentan expresar. A la luz de esta revelación, la mente, viendo su incompetencia, se queda por sí misma en silencio, con humildad, sin necesidad de intervención alguna por nuestra parte. Solo cuando el pensamiento cesa por completo su actividad, cuando deja de expresarse en forma alguna, interna o externamente, se crean condiciones favorables para que entremos en contacto directo con la realidad que expresan los 3 símbolos mencionados. Dicho de otro modo, al disolverse el ego, nuestro ser atento y lúcido se integra con lo universal y experimenta directamente el estado de divinidad manifestado como amor y verdad absoluta. Vamos a pasar a un corte musical para poder seguir. Radio Paraíso, yo soy responsable de mi creación. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento, adorando por siempre al Señor del universo. Oh my child, this is your mother's blessing. May you never forget God, even for a moment. Worshipping forever the Lord of the universe. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Recordando a Dios, todos los errores son purificados y todos nuestros ancestros son acogidos y salvados. Siempre canta el nombre de Dios Hare Hare. Dios está en tu interior. Dios es infinito. Que el verdadero Gurú te
Seguimos con este gran misterio, viajando a la profundidad de nuestro ser. Y pues esto es Radio Paraíso en Yo soy responsable de mi creación. Conocerse a sí mismo no es un método. Conocerse no es un método, es un camino para lograr algo. No emprendemos el viaje con ningún propósito ni meta imaginaria. Y la voluntad y el esfuerzo aquí no significa nada. Todos ellos están conectados con el pasado marchito. Ahí donde hay un método, el ego está también presente en cada actividad. Nunca es independiente, siempre se repite. Imita viejos patrones, obsoletos en el ahora, buscando constantemente su detestable engrandecimiento personal. Al aplicar un método, el ego se fortalece, se esfuerza el condicionamiento, crece el caos interior. Nosotros mismos tendemos la trampa y luego somos sus víctimas. Esto es lo que pasa cuando aspiramos a mejorar. En el autoconocimiento empezamos por los hechos, lo que hay en el momento, la verdadera realidad. Estamos en contacto psicológico directo con la vida, viviendo un simple encuentro, sin ideales ni metas. No aspiramos a nada, ni siquiera a la transformación. No rechazamos lo que es en el momento. El ego está completamente excluido de este encuentro. El vacío psicológico es el único secreto inmensamente valioso. Todo aquello con lo que nos encontramos, pensamientos, miedos, sentimientos, deseos acuciantes, viejas imágenes obsesivas, se transforman de repente y se disipa. El maravilloso encuentro puede reconocerse por sus resultados. Así, lo sagrado se revela en nuestro interior, afirmándose a través del amor, de la pureza absoluta. No hay otro camino hacia la realización que este encuentro con la nada. El conocerse a sí mismo no es una creencia religiosa, ni es un método, puesto que no tenemos expectativas de alcanzar ningún ideal, ni establecemos ninguna meta, haciendo o no haciendo algo. La voluntad, el esfuerzo, la imaginación, la fe, la repetición de fórmulas o el análisis mental son innecesarios, por la simple razón de que todos estos están conectados con el pasado y por lo tanto forman parte del ego, estructura imaginaria que solo es capaz de repetir viejos hechos, aumentando con ello su importancia personal. Lo único que hará cualquier método, por muy prometedor que parezca, será fortalecer la estructura del ego, aumentando así el caos dentro del individuo. Cuando funcionamos en este nivel, tendemos las trampas y luego caemos en ellas nosotros mismos. La realidad de estos hechos demuestra que sin ninguna duda somos víctimas de nuestro ego. Cuando practicamos el conocerse a sí mismo, partimos de lo que es, de la realidad de los hechos que aparecen entre nosotros y
cada momento en el expansivo fluir de la vida. No necesitamos hacer nada más para entrar en contacto directo con todas esas apariciones, pensamientos, estados emocionales, deseos, imágenes. Es un simple encuentro, sin aspirar a obtener ningún resultado, sin expectativa alguna. La sencillez del encuentro frontal con las maniobras del ego conduce a su desaparición. Tanto el encuentro con la desaparición espontánea de las reacciones de la mente confirman la realidad del conocer, ya que ese vacío somos un simple estado de ser o conciencia pura. Solo en este encuentro perfecto se abre una nueva perspectiva. Lo sagrado que hay en nuestro interior se manifiesta como amor, inteligencia y pureza absoluta. Podemos recorrer el mundo entero buscando y buscar en todo lo que ha imaginado o inventado la mente humana, pero nunca encontraremos nada comparable a la eficiencia de este simple encuentro, el estado de nada o cero psicológico. El vacío, la pasividad de la mente que llega con la atención lúcida, es un abismo donde el viejo ser humano egocéntrico, arrogante y temeroso desaparece. Y simultáneamente con esa desaparición, la verdadera naturaleza de nuestro ser se revela, sin principio ni fin, en su esencial divinidad inmortal. Este nuevo ser humano está destinado a crear un mundo diferente, en el que el amor y sus impulsos santificadores estén presentes en todas partes, creando un auténtico paraíso en nuestro planeta. La vida, un viaje a lo desconocido. La vida es eterno movimiento, frescura renovadora, un instante tras otro, sin repetirse nunca. ¿Estamos de verdad presentes para poder vivir ese encuentro? Solo fundiéndonos con la vida podemos descubrir la vida verdadera. Ese viaje tiene lugar a velocidad vertiginosa. No hay tiempo para analizar ni acumular nada. Un nuevo cerebro y una nueva mente en flujo constante, gracias a los destellos de luz, son uno con el presente eterno. Los pensamientos y las expectativas están completamente excluidos, pues si les concedemos tiempo y energía, nos quedamos atrás. Se interrumpe el contacto constante con la frescura eterna y pasamos por alto el momento. La inacción es vana. Y solo a través del contacto directo nos haremos seres integrales, espíritu, mente y cuerpo en una unidad que lo abarca todo. No hay expectativas, no hay nada a lo que aspirar. La simple presencia es como un espejo que refleja eternamente qué es la vida, la existencia en su expansión. Es la propia divinidad, perpetuamente creativa, una realidad única, una eternidad ilimitada en la inmensidad infinita, que está presente en todos y en todo. Así que también nosotros
formamos parte de ella. Cuando buscamos fuera, nos desviamos del camino. Es un enfoque engañoso ya desde el principio. La alabanza a las personas y a los lugares y objetos sagrados nos hace descuidar lo esencial, que es la unidad sublime y su santidad. Siempre ha estado dentro de nosotros y solo podemos encontrarla de una manera: observando el movimiento de la mente, en estado de atención. Es un encuentro sencillo, sin expectativas ni propósito. En estas circunstancias se revela una paz satisfactoria. La mente y el corazón son humildes. El ser es energía pura. Somos energía sagrada que se manifiesta con amor y armonía. Trascender así el mundo de lo conocido nos une dichosamente con lo infinito como un solo movimiento. Seguimos avanzando. El camino de la liberación. Dice, el ser humano activo y tenaz, decidido a realizar su potencial, a cumplir su destino evolutivo, a trascender el abominable yo y fundirse con el infinito sublime, es como el fuego, una llama constante, un atleta incansable, practicando día y noche sin trabas y a la vez sin lucha, sin ayeres ni mañanas, libre de imaginación. Elige el camino correcto, el camino de la liberación. No espera que la transformación le llegue del exterior. Con total sencillez, en contacto espontáneo, libre de dualidad, sin ningún modelo, se encuentra con el presente tal como la vida lo otorga, sin esperanza y sin confusión. Es un ser integrado. No le gusta la fantasía ni la imaginación. Ignora todo lo que está en el pasado. No escapa del presente. Equilibrado y tranquilo, consciente de cada momento. Vive en sintonía con la existencia según se revela en el tiempo. Incansablemente, sin detenerse, permanentemente lúcido y atento. Como una llama ardiente ilumina el presente, que es su verdadero refugio, integrado en el todo, independiente, se desapega de cuanto ha conseguido. Gracias a la atención total, es faro de energía, una fuerza universal pura que se renueva y a sí misma constantemente. La acción correcta nace de la sabiduría, llena de amor, más allá de la dimensión del ego. Dice, cuando el fenómeno de la vida vida, muerte, destino, despierta nuestra curiosidad, esto significa que el misterioso algo oculto en las profundidades de nuestro ser nos dice que ha llegado el momento de despertar a la realidad. Más tarde o más temprano, sin excepción, todo ser humano llegará a este punto crucial. Vida, muerte, destino. La indiferencia o la pereza de nuestra parte es respuesta de esa señal sagrada. Pronto será castigada, por así decirlo, con diversos sucesos cada vez más dolorosos. Finalmente, con efecto de la indolencia, habrá en nuestra vida una gran tragedia, considerada intelectualmente como una desgracia,
que nos empujará contra nuestra voluntad al camino de la evolución espiritual. En la capa exterior de nuestra conciencia superficial se ha practicado una pequeña incisión, una auténtica ventana que nos atrae a las misteriosas profundidades de nuestro ser. De ahora en adelante, la curiosidad y el interés estimularán nuestra mente a encontrar información, así como aplicarla, a fin de poder cumplir el destino de nuestra encarnación. Destino de nuestra encarnación. A medida que el saber crecer, lo hace también la obligación de practicar rigurosamente lo que sabemos. Ten cuidado, no obstante, con la actividad de la conciencia superficial del ego, del viejo ser que, enraizado en nuestro interior, ha sido durante millones de años una entidad egoísta, en conflicto consigo misma y con el resto del mundo. Al ver peligrar su autoridad, el yo codicioso y ambicioso emplea las más astutas y violentas tretas para hacernos perder el rumbo. No le hagas la menor concesión cuando en su desesperación implore clemencia. Mantente firme, sé honesto y resuelto en tu dimensión de arrasar su indeleble y monstruosa estructura. Emprendemos el camino con sencillez, haciendo uso de una atención omnimoda, que es en realidad lo sagrado interior en acción. En el eterno despliegue de los momentos presentes, nos limitamos a observar y a escuchar cada reacción que provocan en la mente la novedad y movilidad de la vida. La luz de la atención disipa la actividad de lo viejo. Nuestro ser se une con la vida misma, lo cual se manifiesta como amor e inteligencia creativa. En esta actividad de lo viejo, nuestro ser se une con la vida misma, lo cual se manifiesta como amor y inteligencia creativa. En este estado disponemos de energía infinita, pues somos uno con lo infinito, ilimitado. La divinidad que existe en cada ser humano nunca nos ha abandonado y nos invita constantemente a recorrer este sencillo camino de que cualquier propósito, meta, ideal o fe predeterminada están completamente excluidas. Aceptamos su sagrada invitación con total serenidad y sinceridad, utilizando la llama de la atención de la que emana todas las bendiciones. La felicidad. Cada ser humano de este planeta busca consciente o inconscientemente la felicidad, con persistencia y codicia sin límites. La felicidad aparece como un espejismo. Probamos incontables maneras de encontrarla en el mundo exterior con determinación y perseverancia, y sin embargo, la felicidad tan deseada acaba siempre una decepcionante quimera. Otros individuos más subjetivos se vuelven hacia su mundo interior, pero también en este caso, lo que sacia su sed de felicidad es una pura imaginación engañosa. Cada vez que intentamos encontrarla, partimos de lo que ya imaginamos o conocemos. Así que esa felicidad está siempre motivada por lo que prevemos o deseamos. La verdadera felicidad llega de forma indirecta. Aparece siempre cuando no buscamos nada.
En la práctica, no sabemos lo que es la felicidad, pero cuando la mente está en silencio absoluto, en un estado de pasividad total, nuestro ser entero experimenta la armonía. En este estado somos seres completos, integrados con la vida. Nos sentimos desbordados de una inmensa dicha y felicidad sin causa. Solo cuando aparece como experiencia real podemos conocer la verdad, la felicidad y su constante frescura, y nos convertirá y no convertirla en recuerdo. La felicidad se renueva cada instante. Es un regalo natural que se le ofrece al individuo que está libre de la estructura espacio-temporal. Solo de esta manera podemos descubrir la verdadera felicidad que la mente errante del ser humano condicionado lleva buscando desde hace milenios. Todos los temas que se traten en este libro, así como en mis otros escritos, intentan demostrar que todo momento que el fenómeno de la felicidad es un hecho natural, accesible a todo ser humano. La sencillez e inocencia de la mente afloran en un estado en el que el pensamiento está ausente. La felicidad llega como regalo al ser que se integra con la vida, desvinculado del tiempo y del espacio. Aquí vamos a cerrar hoy para seguir dentro de una semana. Yo soy responsable de mi creación en Radio Paraíso, el 89.1 de su radio preferida. Decimos la otra radio que cada vez tiene más personas y con sus diferentes temas para sus comodidades o sus necesidades. Gracias a todos nuestros radioescuchas y bendiciones.